Saludos, bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast Mujer de Valor. Y en esta ocasión, con este maravilloso episodio, un tema que tenemos que les va a bendecir, como todos, ¿verdad? Y esperamos que sí, que sea edificante para cada uno de ustedes. Mi nombre es Ruth Molina y estoy aquí con mis compañeras, ¿verdad? De este podcast Mujer de Valor. ¿Cómo están, chicas? Hola, bien, ¿todo bien? Gracias a Dios. Y pues hoy tenemos un tema, como les dije, interesante como todos los que vamos a tener aquí y hemos tenido. Y este tema, realmente, todas deberíamos estar aquí en este podcast, todas las que nos ven, todas las que forman parte de esta mesa, porque este tema lo hacemos todos los días y es la toma de decisiones difíciles y la voluntad de Dios. Decisiones difíciles y la voluntad de Dios, o sea, cómo convergen esos temas, qué pasa con esos temas, ¿verdad? Todos los días tenemos que tomar decisiones. Tema controversial. Sí, y que nos atañe bastante a todas. Es importantísimo saber cómo manejar entre esas cosas. Y la Biblia nos muestra a nosotros cómo podemos tal vez encontrar un camino de hacerlo. ¿Qué piensan ustedes, chicas, de tomar decisiones difíciles en medio de depender de la voluntad de Dios para actuar? Bien, mira, cuando nosotros pensamos en decisiones difíciles, a veces pensamos que son retos tan fuertes que nos tocan vivir. Sin embargo, todos los días nosotros tomamos decisiones difíciles, consciente e inconscientemente. Según algunos estudios, investigaciones profundas, tomamos más de 500 decisiones al día. Dentro de esas decisiones se clasifican en decisiones difíciles y otras que no son tan difíciles. Pero inconscientemente a veces en el día a día nosotros vivimos tomando decisiones. Y yo entiendo que a la hora de tomar una decisión difícil es cuando ya tenemos una situación, ¿verdad?, por la que estamos pasando en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio. Y ahí es donde nosotros debemos agarrarnos de Dios y pedir como la confirmación del Señor para saber qué decisión voy a tomar en medio de esa situación difícil que me ha tocado enfrentar. Así es. Sabes, ahorita Ruth dijo la Biblia. Y ese es el instrumento principal, Abigail, donde tú tienes que guiarte, como dijo Abigail. Wow, son muchas decisiones que tomamos realmente durante todo el día. Y estoy seguro que todos no decimos, ¿qué hago ahora, Señor, aquí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Sino que, como decía Abigail, vamos simplemente tomando decisiones. Y para eso la Biblia es muy importante, porque ya tú sabes qué dice la palabra de Dios sobre muchas de las decisiones que tú vas a tomar durante el día. Por ejemplo, cuando llega alguien, mami, ¿tu mamá está ahí? No, dile que yo no estoy aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre mentir? Esa está fácil. Esa está fácil, sí. Tú sabes que uno de mis versículos favoritos es un proverbio que dice como que encomienda a Jehová tu camino. Es como que antes de tú tomar la decisión, primero tú tienes que estar como que conectada, porque cuando tú estás conectada de Dios, o sea, a veces tú metes la pata. Sí, totalmente. Entonces, la manera en la que tú puedes decir si la decisión fue buena, o sea, Dios te habla en ese momento, al instante, porque a veces no te da tiempo. A tú de que, espérame hacer una oración, espérame ahí, aguántate. Sí, de verdad. No te va a dar Así tiempo. es. Entonces tú tienes que en ese momento estar conectada con Dios para que tú puedas tomar la decisión que más te convenga, de acuerdo a su voluntad. Claro, a veces también nosotros, cuando estamos en medio de una situación difícil, que tenemos que tomar una decisión, algo que me ha ayudado a mí, por ejemplo, es preguntarme, esa decisión que yo quiero tomar, ¿va en contra o va a favor de lo que dice la Biblia? Porque a veces queremos hacer cosas aún sabiendo que la Biblia no lo aprueba. Así es. Entonces ya de por sí sabemos que es una mala decisión si la tomamos. Yo recuerdo que en Efesios, me parece que en el capítulo 5, habla de que, por ejemplo, si nosotros queremos tomar una decisión de, ¿a dónde voy a ir esta noche? ¿Voy a ir a visitar a mi familia o voy a ir a un sitio donde se toma bebidas alcohólicas o donde hay un ambiente que no es al que yo debo
asistir, ¿verdad? Entonces, si esa es, por ejemplo, la decisión que queremos tomar, ya la Biblia dice en Efesios que no podemos emborracharnos, que no podemos ser dados al vino, ya nosotros sabemos ahí qué decisión debemos tomar, que es la de ir donde tu familia, porque no es un ambiente que te pueda hacer cosas que a Dios no le agradan. Definitivamente hay cosas para las que no tenemos que orar, porque hay cosas que las sabemos claro. Que la Biblia dice que eso no se puede hacer, o sabemos ya que a Dios no le agradaría que tomes esa decisión. Para no ir a ciertos lugares, ni siquiera tienes que preguntarle a Dios, ni siquiera tienes que sentir paz, porque a veces sabemos que hay decisiones que nos agradan a nosotros y no van con la voluntad de Dios. Dios está ahí. Pero a veces esas decisiones que están claras en la Biblia, al momento no nos van a dar esa paz y esa seguridad. ¿Ustedes relacionan la paz con la voluntad de Dios? Bueno, es una decisión difícil. Está difícil porque yo soy de las personas que digo siempre, a veces la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no te va a dar paz, te va a dar inquietud, porque tu carne quiere hacer una cosa, pero tú sabes que la voluntad de Dios es otra. Entonces, ahí como entre esa lucha de tu carne, de lo que Dios quiere, de lo que yo quiero, ahí como que hay un hilo tan fino, que yo entiendo que no nos da paz a veces, no siempre debe darnos paz la voluntad de Dios a la hora de tomar una decisión. Pero hay algo que yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y es que cuando sí tomas la decisión que es, como que las cosas se abren y se hacen fáciles. Sí, o sea, como que se va alineando. Como que al propósito, como a lo que tú decidiste, entonces tú ves que las cosas van caminando hacia allá, hacia eso, hacia ese propósito. Y que como que no es coincidencia. Ahí tú te das cuenta, pues definitivamente era de Dios, porque mira cómo las cosas están poniéndose en su lugar. Exacto. Y sobre todo, hay que volver de nuevo a la palabra. Cuando la voluntad de Dios no te produce paz, pero tú sabes que es lo que está en la palabra de Dios para tu vida, incluso no te produzca la paz que tú esperas, porque en la carne no te produce paz, pero estoy seguro que cuando está en tu momento más íntimo con el Señor, espiritualmente, tu mismo espíritu te habla y te dice que eso es lo que Dios quiere para tu vida. Porque ahí es donde está la línea fina que decía Abigail ahorita. Cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios, y es donde entra como yo sé que realmente en muchas decisiones difíciles, esto es la voluntad de Dios, aunque no me dé paz, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Así es. No me da paz, pero el Espíritu Santo me confirma, me dice que Dios quiere que yo haga esto, incluso va contra lo que quiere mi carne hacer. Y creo que por eso la intimidad con el Señor, la oración, la búsqueda de la presencia de Dios, es tan importante en la vida de toda mujer que quiere caminar conforme al propósito del Señor. Pero también algo muy importante es que cuando nosotras queremos tomar una decisión, lo primero que tenemos que pensar es, ¿esa decisión nos acerca más a Dios o nos aleja de Dios? Es algo que tenemos como que poner en la balanza. Si nos aleja de Dios, ya sabemos que esa no es la voluntad de Dios, porque cuando estamos cerca de Dios es que Dios nos va a permitir ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Pero si tomamos decisiones que nos alejan de Dios, no es que la promesa de Dios tal vez no se va a cumplir, pero va a tardar un poquito más de tiempo en lo que nosotros volvemos y nos encarrilamos a donde Dios quiere que nosotros estemos. Sí, hay un episodio en la Biblia muy marcado, que es cuando Jesús ora al Padre para que pase de él esa copa, para que no suceda lo que ya era inminente que sucediera. Y lejos de Dios contestarle, le pasó un consuelo y le envió consuelo. Un ángel fue a consolarlo, pero Jesús realmente oró: yo quiero que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No creo que haya habido paz en el corazón de Jesús en ese momento, pero sí había una convicción clara de que la voluntad de Dios era la adecuada. Lo que Dios decidiera estaba bien. Y es como una frase que hay por ahí que dice: la voluntad de Dios nunca nos va a llegar a donde su gracia no nos pueda alcanzar, a donde ya Él no tenga un plan marcado de que esto es lo mejor para nosotros. Y el Salmo 32:8, que es mi versículo favorito en la Biblia, revela algo que también me gustaría que comentáramos. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Pero agrega y dice: sobre ti fijaré mis ojos, yo velaré por ti.
Y ese camino, ese recorrido que el Señor nos dice, te haré entender por dónde debes andar, no siempre está claro, pero su mirada siempre está en nosotros. Amén, amén. Eso me hace pensar, Rumira, que en una ocasión yo recibí una oportunidad de trabajo. La oportunidad era sumamente buena y era para trabajar en el reino de Dios. Entonces, con uno de los predicadores del país más conocido, en una emisora. Entonces, yo le decía al Señor, wow, qué bueno que me eligieron, eso es lo que yo quiero. Pero en mi oración, yo recibí la respuesta de Dios que no, ese trabajo no era para mí. Y yo decía, pero ¿por qué? No puede ser, porque este trabajo tiene todas las características, es de Dios, voy a trabajar en la obra de Dios, y Señor, ¿por qué no? Sin embargo, era una decisión difícil y que yo pretendía que estaba aprobado por Dios porque era un trabajo cristiano. Pero el Espíritu Santo seguía instruyéndome que no y que no y que no, hasta que yo fui al trabajo por primera vez, al primer día, y me sentía tan incómoda, impaciente. El Espíritu Santo me corregía, me inquietaba, y yo sentía como esta inquietud, y volvía y me decía, no es el tiempo. Y yo tuve que hablar con la persona, con ese predicador, y decirle, mire, yo no voy a poder trabajar. Pero ¿por qué no, Abigail? No, el Espíritu Santo me dice que no. Y me dijo, ¿qué? Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ese trabajo es de Dios. Yo, pero no es el tiempo para mí, perdóneme, fue una decisión muy difícil. Pero luego, al pasar del tiempo, como al mes, yo me di cuenta por qué yo no debía estar ahí. Pasó algo horrible en ese medio, en ese canal, con las personas que estaban, y ahí el Espíritu Santo me hizo entender que fue una decisión difícil, pero fue guiada por el Espíritu Santo, que me incomodó, no me daba paz, pero tampoco estar ahí me daba tranquilidad. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó, y que refleja lo difícil que es y que puede ser tomar una decisión difícil cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios. Así es. Realmente, esto que nosotros estamos conversando es algo que, como les dije, día a día lo tenemos que vivir y lo tenemos que enfrentar. Y a veces Dios nos dice, espera, y no necesariamente es porque no estamos listos, o incluso eso sucede, a veces no estamos listos. Hay algo que me ha guiado mucho a mí a tomar decisiones difíciles, y es esta frase que dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces nosotros creemos que algo es muy bueno para nosotros, como decía Abigail, pero Dios tiene algo mejor. Y nos es tan difícil entender eso a veces, pero si estamos en las manos del Señor, Él va a mostrarnos el camino, como habíamos mencionado que dice la Biblia, y ahí entonces vamos a ver claramente por qué pasó esto, por qué no esto. Y de eso se trata, de confiar en el Señor. Entonces, ¿qué reflexión le podemos dejar a todas esas mujeres que ahora tienen que tomar una decisión difícil, que en este momento están entre dos caminos? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué cosa puedo hacer para tomar la decisión correcta? Bueno, yo puedo dar un consejo, que es lo que yo hago y me resulta. Cuando es una decisión que tú sabes que va a hacer la diferencia entre lo que estás viviendo y lo que viene después, tú oras a Dios y le dices, mira, Señor, yo no me quiero equivocar. Yo no me quiero equivocar en esto porque tú conoces el futuro. Tú sabes lo que va a pasar después. Es como tú decías, a veces uno cree que es bueno, pero es que Dios te tiene algo mejor que tú ni siquiera lo imaginas porque el futuro lo sabe Él. Así es. Entonces, sé sincero o sincera con Dios. Y en tu oración tú le dices, Señor, por favor, dime tú lo que tú quieres que yo haga. Aunque a mí no me guste ahora, o yo no lo entienda, o no me parezca que tiene sentido, déjame saber cuál es tu voluntad, porque puedes estar seguro o segura de que esa va a ser la mejor decisión. Amén. Wow. Yo comparto lo mismo. Yo entiendo que cuando vamos a tomar una decisión, primero tenemos que ir a los pies del Señor. Así es. Y entregarle al Señor esa situación. Y aunque tú no estés de acuerdo con la voluntad de Dios en este momento, hay que aceptarlo y acatarlo. Así es. Así estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Hay momentos donde Dios no te habla y tú simplemente tienes que caminar basada en lo que está en la palabra de Dios. Pero hay otro momento
donde tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, como pasó con Abigail, diciéndote no es del momento. Entonces, no espere llegar al programa Sí. y ver que realmente no era el momento. Si el Espíritu Santo te habló, escucha y espera, porque tu momento ideal y el momento perfecto para este trabajo, para esta empresa, para este emprendimiento, para este esposo, para esta novia, va a llegar. Amén. Algo que yo quisiera agregar es que ya para tenerlo como algo fijo que se quede en nuestra vida, es que confiemos en el Señor y que le pidamos sabiduría. Porque a veces nosotros vemos una cosa, pero el Señor ve más allá de ahí. El Señor ve el futuro, como decía Mairobi, y nosotros solo estamos viendo hasta nuestras narices prácticamente. Entonces debemos esperar en el Señor, porque a veces también estamos orando y orando y orando y el Señor no nos da una respuesta clara, porque tal vez nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Él y Él quiere que esperemos. Entonces oremos, pidamos al Señor sabiduría y esperemos pacientemente. Así es. Y pensar que si no tengo algo ahora es porque no lo necesito. El Señor sabe y conoce nuestras necesidades y sabe por qué. Me gusta mucho como parte de cerrar con este tema, y también si quieren agregar algo más, pero me gusta mucho una decisión difícil que tuvo que tomar David cuando cometió un error. Y fue que hubo un embarazo de una relación fallida, de una mala decisión que él tomó. Y este bebé estaba en riesgo de perderse, ¿verdad? Todos sabemos cuando David se malinvolucró. Y David oró para que el niño sanara, para que el niño no muriera. El niño enfermó y David no comió más, hizo vigilia, se echó cenizas en la cabeza y silicio. Y mientras el niño estaba vivo, David tomó esa actitud de pedirle a Dios que sanara al niño. Pero cuando el niño murió, incluso tenían miedo de decírselo, que el niño había muerto, porque si él estaba así, el niño vivo, imagínese sabiendo que el niño había muerto. Pero David, cuando le dijeron, cuando no le querían decir, él dijo, díganme si murió. Sí, murió, ok. Se paró, se bañó, pidió comida y se levantó. Dando a entender que la voluntad, él reconocía, entendía la voluntad de Dios en ese momento. Aunque fuera difícil, aunque no era lo que él estaba pidiendo, pasó todo lo contrario, pero reconoció y entendió la voluntad de Dios. Y David es el llamado, el que es llamado como que tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así es. Así es. Bueno, pues nosotras complacidas de haber tenido este tema tan maravilloso, envíale este video a una mujer que tenga que tomar una decisión difícil, que esté en medio de una decisión difícil, de un momento difícil en su vida y que aprenda a conseguir, a buscar la voluntad de Dios. Te invitamos a que lo compartas y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.